Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Vamos a continuar en estos videos con la explicación de la segmentación de costos semivariables bajo dos nuevos métodos, el método algebraico y el método gráfico. En el método gráfico estamos uniendo el método de gráfica de dispersión junto con el método de mínimos cuadrados, pero como están muy, digámoslo así, relacionados, pues es mejor hacerlos de un solo golpe. Entonces decidí agrupar ambos métodos de gráfica, el método gráfico y el de mínimos cuadrados en una sola explicación, que es el método gráfico. Y para poder entender claramente el método gráfico, he decidido crear un método intermedio o de puente, que es el método algebraico, que es con el que vamos a empezar, nada más para entender la nueva nomenclatura y la formulación. Entonces empecemos con el método algebraico. Voy a quitar la tarjetita de pantalla. Ahí. Tenemos entonces, lo voy a acercar. Tenemos los datos que teníamos en un inicio que trabajamos en la semana del ejemplo de los vendedores, ¿no? Tenemos aquí los datos organizados mensualmente, las ventas en unidades y el costo mixto mensual, es decir, el costo semivariable total, es lo mismo. Aquí lo único que estoy añadiendo, si te das cuenta, es una cierta nomenclatura que es la X y la Y. A la X, que son las variables, que es la variable independiente, se la vamos a asignar a los valores eh, que cambian de manera indistinta y que no afectan a otras cosas, que no son afectadas por otras cosas que definen el comportamiento, en este caso de las ventas, o en el caso del consumo de la electricidad, de la potable, de las horas de mano de obra o de mantenimiento. Esas unidades, esas unidades de medida que vamos a tener ahí que se mueven de manera independiente según cómo nos vaya en el negocio, les vamos a nombrar con la eh, literal X. En el caso del costo semivariable total o costo mixto, lo vamos a nombrar con la letra Y. ¿Por qué? Porque es una variable dependiente. En este caso el costo depende directamente de las ventas, porque está asociado a una comisión que se le paga al vendedor. Entonces, dado que entre más vendamos, más comisión pagamos, pues la variable de costo mixto o costo semivariable total, pues está directamente relacionada a esas unidades vendidas. Por eso es una variable dependiente que depende de X, que en este caso es la cantidad que vende. Ok, entonces ya aquí tenemos las unidades que se vendieron, son las mismas del ejemplo que trabajamos en clase, y las cantidades, que también son las mismas cantidades. Repasemos un poco, vemos la fórmula, aquí tenemos la fórmula del costo semivariable total, que es igual al costo fijo más la tasa del costo semivariable por el factor de actividad, que eso ya lo vimos en clase. El factor de actividad pues son las unidades, son estas, que sería la X en este caso. El costo mixto o costo semivariable total es este de acá, que en este caso sería la Y. Entonces ya si te das cuenta, ya tenemos la X, que es el factor de actividad, y la Y, que es el costo semivariable total. Vamos a darle nombre con otras literales para hacer la fórmula más fácil de leer, y vemos aquí. Entonces el costo semivariable total o costo mixto lo vamos a nombrar con la literal Y. El costo fijo lo vamos a nombrar con la literal A. La tasa del costo semivariable la vamos a nombrar con la literal B. Y el factor de actividad lo vamos a nombrar con la literal X. Aquí tenemos que las primeras tres son en pesos porque son aspectos contables. La otra será en unidades, horas
piezas según el caso que estemos analizando. Y bueno, ahora vamos a sustituir entonces esta fórmula que tenemos acá. Costo semivariable total es Y. Costo fijo es A. Tasa de costo semivariable es B por el factor de actividad que es X. Entonces nos queda Y es igual a A más B por X. Ya esta fórmula es más fácil de leer si conocemos qué significa cada uno de estos términos. Esta fórmula que vemos acá de Y es igual a A más B por X también se le conoce como la fórmula general de la recta. Se utiliza mucho en cálculos matemáticos, es una de las fórmulas básicas y clásicas para resolver muchos problemas lineales. Y entonces pues tiene mucho avance, mucho estudio, ¿no? Ahorita lo vamos a revisar. Que sepamos que es la fórmula general de la recta nos va a servir para tomar ciertos conocimientos matemáticos que nos van a ayudar. Ahorita lo vamos a ver más adelante. De esta fórmula que tenemos acá, vemos que en cada mes ya conocemos los valores de X y Y. Aquí te pongo enero, lo voy a borrar y me voy a ir a enero. Aquí tengo el mes de enero, aquí tengo los valores de X y aquí tengo los valores de Y. Los voy a copiar y los voy a poner aquí. Y ahí tenemos el mes en cuestión. Y tenemos también los valores de X y de Y. 135 unidades vendidas. Y el costo mixto o el costo semivariable total de 19.503.75. Entonces ya en esta fórmula de Y es igual a más B por X, ya tenemos la Y y ya tenemos la X. Desconocemos A y B, aquí lo tenemos. Estos dos valores no los conocemos. Sin embargo, como te decía, esta fórmula general de la recta está muy estudiada. Dentro de este estudio que se ha hecho de esta fórmula, si tenemos una serie de puntos, que aquí los tenemos, estas son coordenadas X y Y en un gráfico. Si te das cuenta, cada par de coordenadas pues es un punto en una gráfica, ¿no? Entonces aquí tendríamos pues 12 puntos, porque tenemos 12 meses. Si analizamos estos 12 puntos, estas 12 coordenadas, podemos nosotros graficarlo. Esa gráfica va a tener una línea que va a tener una cierta inclinación. Esa inclinación que tiene la recta, ya sea que sea una recta que tiende a subir o una recta que tiende a bajar, que va de subida o de bajada, esa tendencia que muestra a subir o bajar se le conoce como pendiente. Cuando la recta tiende a subir, tiene una pendiente positiva. Cuando tiende a bajar, tiene una pendiente negativa. En el caso de los costos, por lógica, todas las rectas tienen una pendiente positiva, porque entre más usas de cierto, por ejemplo, en este caso, entre más usas las comisiones, pues más costo vas a tener, más va a subir el costo. Entonces pues es una relación directa y la pendiente es positiva. Entre más usas, más gastas, ¿no? Y esa fórmula de la pendiente la tenemos incluida en Excel. Ese valor de B, que es la pendiente de la recta, la tenemos en Excel. Entonces aquí yo pongo B es igual y voy a utilizar la fórmula de pendiente. Voy a poner igual pendiente, abro paréntesis y me dice conocido de Y. ¿Qué es eso de conocido de Y? Bueno, conocido de Y es todos los valores que tengo registrados en la columna Y, que son estos 12 valores. De ahí la fórmula me dice, pon una coma. Ahí está, coma. Tienes que fijarte porque en algunos sistemas te pide punto y coma, entonces tienes que fijarte en esta parte. Luego me dice conocido de X. Aquí está, son todas las unidades. Igual, tengo que tomar, si aquí tomé los 12, acá tengo que tomar también 12, tiene que ser la misma cantidad. Los paneles de datos tienen que ser del mismo tamaño. Ahí tenemos, ya lo seleccioné, cierro el paréntesis y le doy un enter. Y me dice que la pendiente
es decir, el valor de B es de 2.25 pesos. Ahora ya conozco la Y, la B y la X. Lo único que desconozco es la letra A. En ese sentido, pues lo que me queda es sustituir entonces para obtener A. Lo voy a sustituir con el mes de enero, que lo tengo aquí a la mano. Vamos a ver el valor de Y, porque la fórmula la tenemos acá. Esta fórmula, es más, la voy a poner por aquí para que la podamos ver. Ahí está. Me dice el valor de Y aquí lo tenemos, 19.503.75. Es igual a la A, que es el costo fijo. Ese no lo conozco, lo pongo como incógnita, lo pongo como A, más B. Quedamos que es 2.25. Ahí está pongo paréntesis, y las cantidades de X, que en este caso son 135, las unidades vendidas. Y entonces aquí lo pongo, 225 por 135. Ya sustituí, puedo simplificar, es decir, hacer esta multiplicación que tengo acá indicada. Y me quedaría entonces que 19.503.75 es igual a los costos fijos, que es A, más 303.75. Como quiero saber cuánto vale A, pues despejo. 303.75 está sumando, lo pasamos restando. Entonces me quedaría que la A es igual a 19.503.75 menos, porque esto lo paso restando, 303.75. Si hago esa resta, me van a quedar 19.200. En este caso, entonces, veo que los costos fijos son de 19.200, que es lo que ya habíamos hecho antes. Sigue siendo lo mismo. Ahí lo tenemos. Entonces, aquí está, por lo que el costo semivariable total va a ser el costo mensual. Ahí está. El factor de actividad va a ser las unidades contabilizadas en el mes que quieras analizar. El costo fijo, ya lo sacamos, son 19.200 y la tasa es 2.25. Vamos a comprobar. Me traigo la fórmula que vimos anteriormente. Esta del costo semivariable total es igual a costo fijo más tasa del costo semivariable por el factor de actividad. Aquí la tengo, nada más la puse en otro color para que la pudiéramos ver. La volví a poner de este lado en letra más grande. Lo único que hice fue pasar este costo semivariable total al final de la fórmula. Es decir, dejo costo fijo más tasa de costo semivariable por el factor de actividad es igual al costo semivariable total. Nada más pasé el signo de igual al otro lado. La igualdad de la fórmula sigue siendo la misma. ¿Por qué lo hice así? Porque quiero hacer una tabla de comprobación. Aquí tengo la tabla. La voy a hacer de nuevo para que veamos cómo se construye. Vamos a ir por los meses. Aquí tengo los meses. Le doy control para copiar. Pongo abajo de la palabra mes y le doy un enter. Ahí tengo los meses. Ahora los costos fijos. Los costos fijos yo ya tengo aquí, que son de 19.200. Lo capturo. 19.200. Y simplemente lo llevo en toda la columna. Ahí está. Estos costos, o sea, al ser fijos por definición, no cambian. Por eso siempre son 19.200. Ahí está. La tasa también es fija, que es 2.25. Aquí la tenemos. Al ser fija, pues también la puedo arrastrar, porque es lo mismo. Y ahí tenemos entonces el costo fijo, la tasa, las ventas, las unidades vendidas. Estas las tengo en la tabla al inicio. Me voy para acá. Aquí están las unidades vendidas. Control C. Pongo abajo de la palabra ventas. Le doy enter. Y ya lo pegué. Ahí están las ventas. Ahora pues sigo esta fórmula que me dice pongo signo de igual. Para introducir una fórmula hay que poner siempre un signo de igual antes. Ponemos el signo de igual. Costo fijo, que es este, más, que dice la fórmula, la tasa del costo semivariable por las ventas. Y le doy un. Me dice que son 19.503.
arrastro la fórmula y ahí tengo todos los valores. Vamos a hacer la comprobación. Vamos a traer los valores de comprobación. Yo ya los tenía aquí, pero los voy a borrar para copiarlos directamente de mi tabla inicial. Aquí por eso le puse una flechita que va hasta acá arriba, ¿no? Estos valores que son los costos que yo tenía iniciales en mi problema, los voy a pegar aquí. Le di control C, le doy enter y ya los tenemos. Ahora vamos a ver si la fórmula que yo calculé y los valores originales son iguales. Vemos que en este caso es lo mismo, en este caso es lo mismo y en todos los casos es exactamente lo mismo. Quiere decir que entonces el resultado es correcto. Y ahí tenemos entonces el cálculo por el método algebraico. Pudimos deducir despejando cuáles son los valores en cada caso. Ahí está. Lo hago más pequeño para que veamos todo el esquema de la actividad. Ahí está la tabla. Ahí está la fórmula general. Aquí está cómo la modificamos. Esa fórmula general aquí la volvemos a poner para rescatar la comprobación de la tabla después de haber hecho los ajustes y despejes necesarios. Aquí está el cálculo de la tabla con los valores ya segmentados. Aquí ya tenemos los costos fijos y los costos variables, ya los tenemos también calculados. Bueno, en este caso no calculé el costo variable directamente, pero bueno, tenemos el fijo y el variable es la multiplicación de estos dos factores. Es más, lo puedo hacer. Vamos a hacerlo para tenerlo puesto ya. Voy a desplazar las columnas a la derecha. Vamos a ajustar un poco aquí la tabla y aquí vamos a poner costos variables. El costo variable en este caso es la multiplicación de estos dos. Y ahí tenemos el costo variable. ¿Cómo podríamos obtener este costo mensual? Ya sea introduciendo la fórmula como lo pusimos aquí, el costo fijo, y así después hacemos la multiplicación de la tasa del costo semivariable por las unidades. O también podríamos poner, en dado caso, en vez de eso, voy a borrarlo, que aquí tengo los valores de referencia para que veamos que es igual. Y puedo poner, ¿cuál es el costo semivariable mensual? Bueno, pues es el costo fijo más el costo variable. La suma de ambos costos me da el costo total. Sería una definición mucho más fácil, menos elaborada. Lo desplazo y vemos que son exactamente los mismos valores. En el caso que nosotros queramos analizar, es exactamente lo mismo. De esa manera ya tenemos ahora sí segmentado los costos en costos fijos y en costos variables. Ya sacamos la segmentación, ya vimos que los datos son correctos y que este método algebraico también nos puede servir. Llevémonos en la cabeza esta fórmula: y es igual a a más b por x. O lo que es lo mismo, también la podríamos ver de otra manera, como que y es igual a b por x más a. Es lo mismo, al final de cuentas es lo mismo. Esta o esta simplemente están ordenadas de otra manera. Ahorita vas a ver por qué te menciono esto. Toma nota de estos dos valores y pasemos al siguiente método, que es el método gráfico. Este método es muy sencillo. Ya que hicimos la parte algebraica, esto lo vas a entender muy rápido. Mira, voy a borrar acá. Aquí tenemos los valores. Aquí tengo una gráfica de costos semivariables. La voy a borrar para volverla a hacer. Y aquí también voy a borrar esta parte para volverla a hacer. Y vamos, manos a la obra. ¿Qué voy a hacer acá? Yo tengo estos valores. Yo sé que las ventas en unidades son X y que los costos totales o mixtos son la Y. Entonces lo que voy a hacer
va a ser seleccionar estos dos. Ojo, aquí hay una advertencia que tengo que hacerte. Si de pronto te presentaran los datos no como X y Y, sino que se presentaran así, vamos a suponerlo, primero la Y y luego la X, pues lo que tienes que hacer es organizarlo. Siempre primero va la X, para que cuando hagas la gráfica quede bien. Por eso siempre tiene que ir primero la columna de las X. Ahí está, seleccionamos entonces los valores numéricos de X y Y, todos los valores de los 12 meses, y me voy a ir a insertar y busco el gráfico de dispersión, ya sea que lo encuentre yo aquí o que si lo busco y lo encuentro desde acá es el primero, y ahí está el gráfico de dispersión. Lo voy a dejar por aquí, voy a volver a seleccionar. Si de pronto no lo encontraras ahí, le damos en insertar, nos vamos a gráficos recomendados y buscas en todos los gráficos buscas dispersión. Aquí está XY dispersión y eliges el primero de ellos. Aquí te dice cuál quieres, este o este. De hecho, este no nos dice nada, ¿no? Porque tiene separadas los datos en dos series, que sería la serie de ventas y la serie de costos, pero no los queremos ver la relación de los dos, no los queremos ver por separado. Que aquí tenemos por un lado, si te das cuenta, en las X, en el eje horizontal de las X tenemos las unidades y en el eje vertical de las Y tenemos las cantidades monetarias de los costos. Ahí está relacionado. Este es el que nos hace falta. Le doy clic ahí, es el que yo quiero y le doy a aceptar. Si te das cuenta, en ambos casos me da la misma gráfica. Simplemente tomé dos alternativas. Ya sea que lo encuentres de una manera o de otra. Para mí la manera más fácil, pero no siempre resulta así, es seleccionar. Nos vamos a insertar. Buscas el de dispersión, que es el de los puntitos. Eliges el primero y ya está. Aquí hasta le podemos poner relación entre costos mixtos y salario a vendedores. Ahí. Para que sepa de qué trata la gráfica, ¿no? Y ahí tenemos la gráfica. Y está muy bonita y vemos que efectivamente hay una relación. Entre más unidades vendemos, pues más comisiones pagamos y entonces el salario del vendedor pues cada vez es más alto. Ahí está demostrado lógicamente, está muy bien. Hay una relación proporcional directa. Pero ¿cómo hacemos el cálculo? No tenemos las fórmulas. Pues mira lo que vamos a hacer, le voy a dar clic en cualquier punto de la gráfica y se va a poner así. Si no le doy clic a los puntos, no se pone de esa manera. Cuando le doy clic a cualquier punto, no importa qué punto, pero tiene que ser uno de los puntos, se va a poner de esta forma. Mira, aparecen como florecitas. Una vez que ya están seleccionados los puntos, le voy a dar clic derecho, igual en algún punto. Y me da aquí un menú contextual. Vamos a darle clic a agregar línea de tendencia. Es la penúltima opción que tenemos. Agregar línea de tendencia. Le doy clic y me pregunta, ¿la tendencia cómo es? ¿Es lineal? Aquí está, de hecho ya la selecciono. Está bien, ¿te acuerdas que en el método algebraico vimos que es la fórmula general de la recta? La recta es una línea, entonces la línea de tendencia es lineal. Ahí está. Me pide, le puedo pedir que me presente la ecuación en el gráfico, porque es lo que necesito, la ecuación. Le doy esto. Y mira, ya aquí está la ecuación. La voy a hacer un poquito más grande. Voy a ir aquí a inicio y la voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Te das cuenta que es y es igual a bx más a. Aquí no es a más bx, sino bx más a, pero es lo mismo, es lo que decía yo de este lado, ¿no? Aquí está como la vimos originalmente y es igual a más bx, o moviendo la de lado, pasando el orden de los factores de la suma, pues no te va a alterar la suma, ¿no? Y es igual a bx más a.
que es lo que tenemos aquí. Bx, aquí está la b, 225 por x más a, que es 19.200. Vamos a ver los valores. En el método algebraico ya lo sacamos. ¿Cuánto vale b? B vale 225. Ahí está, mira. 225 por x. Ya salió ahí directamente. ¿Cuánto vale la A? La A vale 19.200. Ahí está, mira. 19.200. Ya hizo el cálculo. Este cálculo, esta ecuación que nos dio, se obtiene a través de una metodología que se conoce como mínimos cuadrados. Son una serie de fórmulas que hay que obtener, pero tú no te preocupes, no es necesario que las obtengas, ya están ahí. Entonces, lo único que tenemos que hacer acá es vaciar. Y aquí tengo la tablita, tengo los meses, las unidades vendidas, ya copié estos dos, ya están. Ahora voy a poner costos fijos, costos variables y el costo total o costo semivariable mensual, ¿no? Ahí lo vamos a poner. Costo fijo yo sé que son 19.200 en todos los meses. El costo variable es la multiplicación de 225 por x. Entonces aquí me voy a donde está el costo variable de enero, le doy signo de igual y pongo 2.25 por, el por es el asterisco, 135, que es el valor de unidades en enero. Le doy un n. Y ahí tenemos los 303. Arrastro y ahí tengo todos los costos variables. El costo total o costo semivariable. El costo total sería un poquito más claro de identificar. El costo total pues es la suma de ambos costos, de los fijos y los variables. Costo fijo más costo variable, 19.503,75. Y el último, 20.235. Vamos a comprobar, yo no me quiero quedar con la duda. Voy a copiar esta columna y la voy a pegar acá, por si acaso. Ya ves que uno se confía. Entonces vamos a ver qué pasa y vemos que efectivamente son valores iguales. Luego el cálculo fue hecho de una manera rápida, eficiente y concreta. Y ahí tenemos entonces cómo se puede resolver esto a través del método gráfico y el método de mínimos cuadrados. En este caso el método de mínimos cuadrados, que es una serie de formulaciones que si nos va a llevar un rato, no las hicimos porque pues, si te das cuenta la fórmula nos la arroja directamente Excel al pedírsela en el comando de tendencia. Y entonces ya aquí la tengo. Una vez que ya vimos estos dos, te voy a dejar la tarea. La tarea van a ser los ejercicios. Voy a subir la tarea, cada tarea un ejercicio, pero que los puedo hacer por separado. En este caso tenemos un ejercicio para lo que es tarifa eléctrica de una empresa mueblera, Sillón Feliz. Tenemos aquí los bimestres y tenemos aquí los kilowatts consumidos. Está en bimestre porque ya ves que el recibo de luz te llega cada 2 meses. Y aquí está el costo de la factura total de esos recibos. Hay que segmentar por el método algebraico y por el método gráfico. Hay que segmentar los costos. Es decir, cuando yo te digo segmentar los costos es identificar cuáles son los costos variables y cuáles son los costos fijos. Esta parte de acá es la segmentación. Cuando hacemos esta separación entre costo fijo y costo variable, por periodo estamos segmentando los costos. Ok. Entonces, ahí tenemos el caso de la tarifa eléctrica que tiene una evaluación bimestral. Y aquí tenemos otro caso, el otro problema, que va a ser estimar el consumo de agua potable del hotel Ritz Acapulco. Y tenemos aquí, sí, que la factura del agua nos llega de manera mensual. Aquí tenemos el consumo en metros cúbicos de agua y aquí tenemos el costo semivariable total, es decir, el valor de la factura. Ahí tenemos que ver, bueno, entonces igual hay que hacer esta segmentación para encontrar cuáles son los costos fijos, cuáles los variables, por el método algebraico y por el método gráfico.
Esas van a ser tus 2 tareas de la semana. Si tienes alguna duda, me puedes contactar por el grupo de WhatsApp. Gracias y hasta pronto.